Hola mis queridos Aliters, el tema de hoy es ¿quién fue Grunia Efimovna Zukareva? Ella es una de mis personas favoritas y más admiradas en el mundo. Les cuento, vayámonos a 1915 en Rusia. En esa época, Grunia acababa de terminar la universidad y quisiera ponerles un poquito de contexto en la historia. En 1914 había sido la gripe española y posteriormente se vino la Primera Guerra Mundial. En aquellos entonces, Grunia demostró una gran inteligencia y por esta también se vino la Guerra Civil Rusa. Entonces, los doctores empezaron a huir y otros fueron muertos en la batalla y tenían muy poco personal. A ella la comenzaron a mandar a diferentes partes de Rusia a suplir y ayudar en otros hospitales. Y bueno, en 1924 la mandan a un centro psiquiátrico, ahorita les voy a decir el nombre, es un nombre muy largo, pero tenían una palabra que me llamó mucho la atención porque jamás la había escuchado, que es pedagogía, psicología y ahorita les digo pedagógico, o sea que unían a tres palabras, una era pedagogía, la otra era psicología y la otra la psiquiatría médica. Entonces a ella le mandan a un niñito de 12 años y ella empieza a tomar nota de las características de este niño. Ella decía que era un niño delgadito, que frecuentemente sufría de ansiedad y de dolores de estómago, que era muy inteligente porque había aprendido a leer solo a los 5 años, que como ustedes saben muchos autistas somos autodidactas. Y otra de sus características era que le gustaba enfrascarse en disertaciones filosóficas con personas adultas, porque decía que lo aburrían los niños de su edad. Y posteriormente le mandan a 5 niños más. Ella continúa tomando notas y dice que uno de ellos es muy hábil en el violín, pero que tenía dificultades para comunicarse con otras personas. De otro dice que tenía amigos imaginarios que vivían en la chimenea, en el fuego. Otro que tenía una memoria sorprendente para los números, pero tenía dificultad en reconocer los rostros de las personas, lo que se llama prosopagnosia ahora, que es esta dificultad que ocurre en el 70% de los autistas y en 15% de las personas no autistas, en la cual no se reconocen los rostros y se empieza como una estrategia adaptativa a fijar uno en, por ejemplo, en el tipo de pelo, en el color de pelo, si trae lentes, cómo se viste, cómo se mueve, para poder reconocer a las personas. Y pues bueno, en 1914, es decir, si nos damos un año antes de que ella saliera, había un doctor de nombre Eugene Bleuler, que era un psiquiatra suizo, que había hablado por primera vez del autismo. Sin embargo, no era aplicado a como lo hizo Zukareva. Él se dedicaba a los niños con esquizofrenia y se le ocurrió esta palabra porque viniendo del griego, el au es como yo y ismo es como metido a ti, o sea, como metido dentro de ti mismo, y entonces él la utilizaba como un adjetivo y no como con una descripción de la persona. Entonces por eso Grunia Efimovna Zukareva fue realmente la primera persona que describió el autismo, o sea, primero empezó a utilizarlo como adjetivo, como lo utilizaba Eugene Bleuler, y posteriormente empezó a describirlo. Entonces, estamos hablando que se adelantó casi 2 décadas a lo escrito por Leo Kanner y por Asperger. Esto es exactamente 19 años. Leo Kanner en 1943 y Asperger en 1944. Aquí vamos a meter a 2 personas que fueron también muy importantes. Eran 2 doctores jovencitos, uno de nombre Georg Frankl y la otra era Annie Weiss.
Los dos eran también de origen judío y George Frankl, que también se dice que fue una persona que la historia lo ha olvidado y que fue rescatado por Steve Silverman en el libro de Una tribu propia, porque se metió, ya sabes, hasta la cocina a sacar papeles, a investigar, se dio cuenta como le dicen, pocket dial, sin querer. Bueno, George Frankl estaba trabajando en la clínica con Annie Weiss y a los dos recibieron niños también autistas, pero no les denominaron autistas, o sea, solamente decían que eran niños que podían tener una inteligencia, pero que no se relacionaban con sus pares. Y pues bueno, cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, o sea, como que ya se empezaban los disturbios, Annie Weiss, que hablaba inglés, pide a Leo Kanner que le ayude a irse a Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos, le pide que se traiga también a George Frankl. Él se lo traen y a la semana de llegar a Estados Unidos, llegó a Baltimore, se casa con Annie Weiss. Y los dos, ya sabes, metidísimos en el autismo y trabajando muy de cerca con Kanner. Se dice, según estos estudios, porque todavía ha estado oculto, o sea, si ustedes recuerdan, Kanner es el que le denominan el padre del autismo junto con Asperger, cuando en realidad no fue así. Lo que se cree fue que como Frankl había trabajado en la misma clínica que Asperger, se trajo como la información a Kanner y Kanner publica en 1943, exactamente al mismo tiempo, un artículo casi idéntico con George Frankl, pero la diferencia fue que Frankl en su título habla como de cosas afectivas en la infancia y Kanner sí menciona algo así como disturbios afectivos emocionales en los niños, una cosa así, o sea, autistas, disturbios autistas. Entonces él sí dice la palabra autista y Frankl no, pero se cree, perdón, y a los poquitos meses, o sea, esto fue en 1943, a los poquitos meses, en 1944, Asperger saca su estudio y se cree que se plagiaron el uno al otro porque Frankl les platicaba lo que sucedía. Pero bueno, volviendo a Grunia Fimoshna, ella se adelantó casi 100 años a lo que dice el DSM-5. Resulta que una psiquiatra de nombre Irina Manulenko, que se fue a vivir y trabajar a Suecia, tradujo apenas en 2013 los escritos del ruso al inglés de Grunia Zuccareva. Y ahí se dio cuenta de la similitud que tenía y que nadie le hizo caso hasta 2013, que sale el DSM-5 y compara lo escrito por Grunia con el DSM-5 y encuentra una gran similitud. Ella hablaba que a los niños había que darles un abordaje integral. Estos sanatorios eran cubiertos totalmente por el gobierno soviético porque decían que la infancia era sumamente importante, o sea, la educación en la infancia era sumamente importante para el país, o sea, que me parece que tenían toda la razón. Y ella, que no había tenido hijos, trataba a los niños a su cargo como si fueran propios. En estos sanatorios o casas les daban gimnasia, les daban clases de dibujo, de pintura, los enseñaban a trabajar la madera, se los llevaban al zoológico, se los llevaban a dar paseos y ella iba notando cómo se los dejaban más o menos como 3 años y estos niños, la mayoría eran huérfanos o que habían tenido algún estrés postraumático de haber estado en la guerra. Y ella sabía, o sea, se daba cuenta que después de 3 años estos niños, algunos podían salir adelante entrando posteriormente a escuelas regulares y que mejoraban muchísimo. Déjenme ver si no se me olvida alguna otra cosa. Sí, que Grunia Efimowna Zuccareva publicó más de 150 papers
hizo 6 monografías y varios libros de texto con diferentes temas, desde discapacidad intelectual, autismo, esquizofrenia, entre algunas otras condiciones. Dice que, bueno, en las descripciones que ella ponía decía que había falta de expresividad facial, que eran niños serios, que casi no sonreían, que les gustaba mantenerse alejados de sus pares, que hablaban de forma estereotipada, que tenían fuertes intereses y sensibilidades a ruidos y a olores. O sea, exactamente lo que apenas en 2013 el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales de los Estados Unidos, menciona. O sea, apenas en 2013, cuando ella lo escribió en 1925. Luego, otra de las cosas que hizo Grunia fue que no solamente anotaba, era súper detallista, no solamente anotaba estas características autistas, sino también su estado de salud, su bajo tono muscular, que saben que es otra de las características autistas. Les tomaba la hemoglobina, les hacía las sensibilidades que tenían, y en una ocasión acudió a un funeral de uno de estos niños y se encontró familiares que observó que tenían características muy similares a los niños que ella estaba tratando. Entonces lo vio en los tíos, las tías, los abuelos, los padres, y se dio cuenta que era una condición genética que apenas recientemente en papers se está viendo que efectivamente el autismo tiene un 80% de heredabilidad con un alto componente genético. Otra cosa es que en las clínicas en las que ella estuvo se evaluaron a más de 1,000 niños y empezó a distribuir por toda Rusia clínicas de este tipo para ayudarles, y dice que lo que la detuvo fueron 2 cosas. Uno, el idioma, y el otro, la política de su país. Otra cosa importante es que el paper donde Grunia habló del autismo fue en 1925 y se tradujo al alemán un año después, en 1926, y se tienen altísimas sospechas de que tanto Asperger como Kanner la leyeron y no le dieron el crédito, por varias razones. Uno, era judía, la otra era mujer, y el otro era rusa, y el otro más era que les iba a restar el crédito que ellos se iban a adjudicar. Entonces, pues bueno, esta fue la historia de Grunia Efimovna Zuccareva, una mujer que yo hago todo mi esfuerzo por mencionarla y por ponerla en el lugar de la historia que les corresponde, junto con otras personas como Irina Manuelenko, que es una psiquiatra rusa que radica en Suecia, y otras personas que se han dado a la tarea de la investigación de la historia del autismo. Diario de Parque dice: la historia de Grunia es fascinante, Ale. Su sensibilidad hacia los niños autistas y su análisis tan detallado y holístico. Es increíble que haya pasado tanto tiempo antes de conocer su trabajo. Totalmente. O sea, a mí me fascina. La he leído su biografía no sé cuántas veces, y ahora pues voy a realizar un trabajo con respecto a esto. O sea, no es solamente de ella, sino que ella entra. De verdad, no me podía despegar de todas las biografías, porque bueno, les voy a poner la fuente, una de las fuentes principales que investigué, pero tengo más o menos como unos 3 meses leyendo y estudiando sobre la historia del autismo y Grunia Efimovna. Se llama How History Forgot the Woman Who Defined Autism. Y abajo dice Grunia Efimovna Zuccareva, spectrumnews.org. Dice cómo la historia olvidó a la mujer que definió el autismo. Entonces, pues es así como lo que le pasó en la historia a Grunia, una mujer adelantadísima a su tiempo, muy inteligente, admirable. Y otra cosa es que, según leí, en Rusia sí es relativamente conocida
O sea, ella, casi todo el mundo sabe quién fue Grunia Efimovna, pero en Occidente no lo sabíamos. Y ella recibió múltiples reconocimientos por su trabajo. Uno de ellos fue la Orden de Lenin y algunas otras medallas a su mérito en el estudio y la investigación de su trabajo. Entonces, pues aquí les dejo esta historia maravillosa de una de las personas que más quiero y admiro en el mundo, que yo creo que me hubiera encantado conocerla. No les tengo aquí la fecha, pero murió relativamente, no me hagan mucho caso, pero creo que en 1980 o algo así. Y pues no, o sea, nunca la voy a conocer, por supuesto, pero siento que la conozco a través de su trabajo. Espero que les haya gustado esta información de Grunia Efimovna Zucareva, y aprovecho para darles el anuncio, recordarles que estamos a 27 días del primer Congreso Hispanoamericano Autista aquí en Guadalajara, en Expo Guadalajara, en México. Tenemos ya personas registradas de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Finlandia, de España, de Estados Unidos, de Uruguay y de México. Estoy súper emocionada, contenta, nerviosa, esperándolos a todos. Por favor, aprovechen esta oportunidad. Si viven en otro país, aprovechen como para venirse de vacaciones y para que puedan escuchar a estos 14 ponentes que vamos a estar hablando de autismo, 10 de ellos en primera persona, somos autistas, algunos con doctorados, científicos, doctores, maestrías, 2 carreras, 2 de ellos neurodivergentes y 2 neurotípicos. Va a estar completísimo, todo sábado 30, domingo 1 de octubre, y se pueden pagar en 2 pagos, ya se nos fue la fecha para los 3 pagos. Si les interesa, mándenme un mensaje privado. Si conocen a algún psicólogo, psiquiatra, neurólogo, pediatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, papá o mamá de autista, o ustedes mismos son autistas y quieren saber un poco más de autismo, estoy leyendo las ponencias que me están mandando, están impresionantes, fuera de serie, de primer nivel. Vale la pena. Esto no se hace todos los días, y mucho menos en idioma español. Les deseo un feliz resto de domingo y nos vemos aquí prontito.